Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de las diferentes plataformas de Central FM. Oigan, no saben lo importante que son las palabras. A veces usamos palabras como el borras y no nos damos cuenta que estas pueden tener afectaciones muy graves en nuestros hijos o en la gente que nos rodea. A veces hay que detenernos para elegir las palabras correctas, porque todas las palabras tienen una energía que hay que saber utilizar. Y a lo mejor para eso habrá que estudiar un poco las palabras, pero creo que vale mucho la pena. Alicia Rábago, te saludo con todo mi amor esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, Dore, un gusto saludarte. Y sí, tal como lo dices, fíjate, no solamente diría yo que las palabras tienen energía, sino además ocupan un espacio. Y entonces hay gente que me diría, ¿cómo que ocupan un espacio? Sí, fíjate que cuando recibes una palabra, sí ocupa un espacio en tu cabeza y evidentemente en tu cabeza, pues a lo mejor en tu corazón. Hay palabras que te llenan de emoción, hay palabras que te llenan de felicidad, pero también hay palabras que pueden quedarse permanentemente en ti, que te puedes repetir y que no te dejan seguir. Entonces, este tema del valor de las palabras y del poder de las palabras tiene como muchas vertientes, porque hoy no solo es tratar de utilizar este lenguaje positivo, no solo al educar, sino al compartir la vida con las personas con las que las compartes, sino también en redes, ¿no? Cómo somos capaces de escribir detrás de una pantalla, siendo anónimos, cosas que jamás te imaginarías escribir o decirle a una persona de frente. Entonces, por supuesto que las palabras pueden incluso dañar, pues hasta más que los golpes, porque se quedan, no sé si te ha pasado que hay palabras que dices, cuando me dijo mi papá qué orgulloso se sentía de mí. Sí, hay palabras que te hinchan, ¿no? Hay palabras que te hinchan, que te hacen grande. Y eso es lo más importante que pensemos. Yo sé que a lo mejor muchos padres que nos puedan estar escuchando dirán, ay no, o sea, ya ahora tengo que cuidar hasta lo que digo y cómo lo digo. Siempre. Y ya bastantes responsabilidades. Sí es complicado, pero además, ¿sabes qué también, Dore? Que forma parte como de un entrenamiento, ¿no? O sea, es como, a lo mejor tú venías de estar en una casa en donde pues era bromear, bromas a lo mejor pesadas, o a lo mejor una casa muy cariñosa, muy afectiva, y estas cosas las aprendiste y las vas repitiendo. Sí. Y si venías de una casa en donde a lo mejor las bromas eran pesadas y nunca te sentiste cómodo y quieres romper el patrón y dices, pero vas a tener que ser más consciente, ¿no? Claro, que de repente me doy cuenta que hago esas bromas que tanto critiqué, que no me gustaron, y que ya cuando las dije ya no sé cómo desdecirme. Fíjate que me gustaría compartir contigo, yo en alguna ocasión me topé con un cuento que trae Madonna a la luz, que son las manzanas del señor Peabody. Y me encanta, este cuento me encanta, si alguien lo quiere ver, incluso creo que tengo subido un video en mi canal de YouTube en donde cuento el cuento de las manzanas del señor Peabody, que habla justo de este valor de las palabras, de cómo las palabras pueden dañar toda la integridad de una persona, porque pues te siembran duda, ¿no? ¿No te ha pasado que te siembran duda? Inseguridades. Déjate tú también las inseguridades, Dore. Es como leer algo que alguien escribió, que no confirmó, que no tienes manera de confirmar y que te quedas pensando, ¿será cierto o no será cierto? Por supuesto que sí. Sí, te quedas pensando, porque aparte tú tenías a lo mejor otra información, ¿no? Entonces dices, híjole, pues a lo mejor si lo conozco muy bien, sé que esto no es real, pero si no lo conozco ya me dejan una impresión de una persona en mi mente, que pues puede que no me cambie la imagen o no, pero ya me sembraron la duda. Fíjate qué importante es lo que una palabra puede hacer para impulsar o puede hacer para detener. Este cuento del señor Peabody, justamente un chavo lo vio agarrar una manzana camino a dar clases a la escuela y el chavo se le hizo muy fácil contar que el señor Peabody se robaba las manzanas. Y entonces el chisme se esparció por todo el pueblito y toda la gente empezó a decirlo hasta que le llegó el mensaje al profesor y se entera quién lo dice y lo cita en un campo de golf, porque además de béisbol. Ajá. Cita al chavo y entonces le dice, ¿por qué lo dijiste?
y le dice, ay, es que yo lo vi a usted agarrando una manzana y no vi que la pagara. Y el señor le dice, sí, lo que pasa es que yo pago mis manzanas al inicio de la semana para no perder el tiempo camino a la escuela. Mis manzanas están pagadas. Y entonces el chico se disculpa y le dice, perdón, voy a decirle a todo mundo lo que usted hace. Y le dice el profesor, agarra una almohada llena de plumas y sacúdela. Y entonces la almohada con las plumas vuelan por todo aquel campo de béisbol. Y le dice, ahora recógelas. Y le dice el niño, eso es imposible. Le dice, igual de imposible serás que a todo el mundo le digas lo que es verdad. Entonces ten mucho cuidado con lo que dices. Ese cuento a mí me parece sensacional leer a los niños porque habla de lo cuidadoso que tenemos que ser con las palabras, sobre todo cuando nos dirigimos a personas a las que estamos formando. Por supuesto, porque de alguna u otra manera los tenemos que hacer responsables de lo que dicen. Creo que ahora la educación, las nuevas formas de educación han sido muy sobreprotectoras, Alicia, y entonces a la hora de tendemos a quitarles las culpas a los niños. Y nosotros tenemos que ser los responsables de todos sus actos y de las consecuencias de sus actos. Y claro que cada palabra que nosotros pronunciamos tiene un valor. Y es importante nosotros transmitirle a nuestros... ¿Mandé? Es que esto que tú me dices es importantísimo y qué bueno que lo tocas, porque esto de quitarle la culpa a los niños, de, por ejemplo, el niño, pues muy pequeñito, vaya, agarra algo que no es suyo, ¿no? Por ejemplo, y entonces tú te acercas y le dices, ay, esto no es tuyo, devuélvelo, porque es feo que agarres algo que no es tuyo. Es necesario que a las palabras les des el valor que tienen. Agarrar algo que no es tuyo es robar, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento le explicas al niño lo que es robar, por qué no debe hacerlo. Pero como tú dices, hemos caído en una sobreprotección en donde, ¿cómo le voy a decir que está robando? Ay, no, si mi hijo no es ratero, ¿no? No le estás diciendo ratero, le estás explicando lo que es robar, que le quede muy claro el concepto para que él en su cabeza diga, ok, tomar algo que no es mío es robar. Claro. O sea, no puedo agarrar algo que no es mío, aunque no sepa de quién es. Claro, enseñarles, ¿no? Que tienes que pedir permiso, que tienes que respetar, porque es la base del respeto. O sea, el hecho de no agarrar una cosa que no es tuya tiene un principio de respetar aquello que no es tuyo. No es tanto el acto de robar o de vandalismo, sino el respeto que empiezas a generar en tus hijos para con los demás. Y este respeto lo que provoca es una sociedad que puede vivir en paz. Pero si nosotros estamos educando a nuestros hijos así, con etiquetas, con palabras altisonantes, con regaños, con castigos, sin a lo mejor siquiera explicarles qué es lo que está sucediendo, podemos crear monstruos. Y luego, sin darte cuenta, te preguntas... ¿Qué hice mal? ¿No? A lo mejor, sí, exacto, porque cuando yo lo regañé, mis regaños siempre iban con insultos, con menospreciarlo, con hacerlo sentir menos, y entonces el niño llega un momento en que llegó a la adolescencia y dices, pero ¿por qué es tan inseguro? Ándale, así claro. ¿Por qué no se anima? Pues sí, no se anima porque toda su infancia le dijiste que era un imbécil, ¿no? Sí, incluso hay un meme hace poco que leí que me encantó, que hablaba justo de este valor de las palabras, ¿no? Si tú a un niño le dices que el cielo es color azul, te cree. Si tú a un niño le dices que el pajarito canta, te cree. Si tú a un niño le dices que lo quieres mucho, te cree. Pero también si tú le dices que es un inútil, te cree. O sea, ¿qué te hace creer que no te va a creer ese insulto que dijiste enojado o molesto? Él está creyendo en ti, en lo que tú dices, porque confía en ti. Entonces, es necesario que cuando hables con tus hijos, si hay un hecho que te desagrada, lo que califiques sea el hecho, no al niño. Esto nos los han dicho mucho, pero es difícil llevarlo a la práctica. Es difícil llevarlo a la práctica y es lo que decías la vez pasada, Alicia, es quitarte de la escena. Dejar de yo, me, mí, conmigo, sino quitarte de la escena y empezar a educar fuera de la escena, fuera del enojo, fuera de la víscera, verlo desde afuera. Creo que eso es lo más inteligente que podremos hacer. Y con la otra, las palabras tienen un valor y el silencio también.
También, ¿sabes? Hay un ejercicio muy lindo por aquellos que quieran empezar a practicar, pues a cambiar esta forma de pensar negativo y de siempre detenernos en la palabra negativa. Como te decía, las palabras ocupan espacio en tu mente y en tu corazón, pero hagamos que ese espacio sea ocupado por las otras palabras que te pueden ayudar. Entonces vamos a suponer, pensemos que tienes a tu hijo muy enojado, furioso, y entonces llega y es que estoy muy enojado y estoy furioso. Entonces, deténlo y dile, ¿y por qué estás enojado? ¿No? ¿Por qué pasó esto y esto? ¿Y qué crees que podemos hacer? ¿Cómo se quita el enojo? ¿Qué es lo contrario al enojo? Y entonces tu hijo empiece, pues, estar contento, pues, estar feliz, pues, estar tranquilo, no insultar, y que te den muchos sinónimos de aquella palabra que le molesta. Y entonces cuando empiece a ocupar los sinónimos o la búsqueda de cómo quitarse ese enojo, empezará a encontrar, pues, necesito estar tranquilo para no estar enojado. Necesito estar sonriente para no estar enojado. Necesito no gritar para no estar enojado. Y esas palabras empezarán a ocupar el espacio que el enojo ocupaba. Y entonces empezaremos a descubrir no solo darle un lenguaje mucho más amplio a nuestros hijos, sino la capacidad de reconocer lo que esa palabra o ese sentimiento está generando en nosotros y cambiarlo por algo. Controlarlo. Exacto, manejarlo, más que controlarlo, Dore, manejarlo, porque controlarlo pues será un Oye Express, ya controlo no estar enojado, pero manejarlo es, ok, estoy enojado, pero ¿qué hago para que ese enojo que siento no me haga hacer cosas que no debo o decir cosas que no quiero? Por supuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y luego actuar en consecuencia a eso que quiero lograr. Muchas veces con las palabras... Bueno, si con la sonrisa conseguimos muchas cosas, imagínate con una palabra amable lo que logramos. No hay nada como decir las gracias, pedir con permiso, perdón, decir te amo, decir te quiero, decir besito. Tantas palabras tan bonitas que hay que utilizar en nuestro vocabulario. Como siempre, Alicia, es un placer poder platicar contigo. Enriqueces muchísimo la educación, la sabiduría de los papás que hoy tiene que estar. Pero con permiso, tú la afilas, le das una orientación muy importante, Alicia. Por eso para nosotros es fundamental que estés con nosotros. Gracias de verdad por tu tiempo. Y obviamente poner a la disposición del público tus redes sociales y tus libros, por favor. Mis redes sociales, estoy en todas las redes como Alicia Rábago, en Twitter, en Facebook, está mi canal de YouTube como Alicia Rábago, en Instagram Edúcalos para que los demás los quieran. Y bueno, ambos libros los encuentran en las librerías más comunes y si no, que me escriban y yo se los hago llegar a la puerta de su casa, Dore. Por supuesto que sí. Alicia querida, te mando todo mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Qué importante es cuidar lo que decimos, qué importante es cuidar lo que callamos, qué importante es filtrar todo lo que nos sucede a través del rasero de la razón, del sentido común.